Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de Tu Playbook Class. Es la iniciativa que empezamos en 2022, si no estoy equivocada, aquí en Tu Playbook para compartir conocimiento, para compartir ideas, insights con todos los profesionales y las profesionales de la industria deportiva. En el tema de hoy eh, queremos hablar sobre cómo ha afectado la subida de costes energéticos, la inflación energética al sector deportivo. ¿Ha afectado y de qué manera se han triplicado esos costes? Y para hablar de todo ello, contamos con algunos de los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Voy a pedir que poco a poco vayan activando sus cámaras en lo que yo les voy presentando. Empezaremos también hablando sobre todo ello, pero antes de todo pedir disculpas por la demora. Normalmente siempre somos muy puntuales. Acabaremos puntuales hoy también, por supuesto, porque sé que todos y todas tenéis vuestras agendas. Empezamos presentando a Roberto Ramos, que es socio fundador y director general consejero delegado de P1. Es una de las mayores gestoras de instalaciones deportivas de España, cuenta con 37 centros, si no estoy equivocada, con más de 2.500 metros cuadrados de zona de aguas. Contamos también con Saúl Santana, que es coordinador deportivo y social del Real Canoe Natación Club, que es una entidad que en 7 años será centenaria y que es cuna de nadadores y nadadoras olímpicas. Además presta servicio a la sociedad que está inscrita a su centro deportivo, que cuenta con más de 10.000 metros cuadrados y 7 piscinas. Y también contaremos con Antonio Ortega, que es director del área de mantenimiento de SAE. Es una empresa conocida porque ha estado gestionando las piscinas Picoré de Barcelona, entre otras instalaciones. Recordad que fue sede olímpica en Barcelona 92 y ahora ya bajo el paraguas de Forus. Gracias a todos por estar ahí. Voy a pedir que vayáis activando las cámaras poco a poco, por favor. Ahí tenemos a Roberto Ramos. Buenos días, Roberto, ¿cómo estás? Vamos a pedir que desmute. Ahora mismo no te podemos escuchar, Roberto. No sé si estás desmuteado. Mientras Eh, tanto, ahí tenemos a Roberto. ¿Cómo estás? Buenos días, Roberto. ¿Me escucháis ahora? Perfecto, te escuchamos perfecto. Muchas Vale, gracias vale, vale. por sumarte y disculpa demora a ti también. ¿Cómo estás? Nada, nada, muchas gracias. Bien, bien, estoy bien. Muchas gracias por la invitación a esta charla. Contamos también con Saúl Santana. ¿Cómo estás, Saúl? Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación primeramente. Gracias a ti por sumarte. Y mientras Antonio Ortega activa su cámara y su micro, vamos a ir lanzando preguntas. Algunas preguntas os la habrán hecho. Os lo habréis hecho entre vosotros, hablando entre gestores, pero claro, vamos con la primera, que es un poco más genérica, y es que todos sabemos que se han más que triplicado los gastos energéticos. Algunas instalaciones son más sensibles que otras. Las que tenéis, en este caso, como el Real Canoe, B1 y SEAE, lámina de agua, la habéis sufrido más. ¿Es correcto que se han triplicado esos gastos energéticos en este último año o se han más que triplicado? Empiezo contigo, Roberto. Vale, bueno, en nuestro caso, la verdad es que nos ha impactado muchísimo porque, bueno, como bien dices, nosotros tenemos muchas instalaciones con agua. De los 37 centros, 34, si no me equivoco, tienen instalaciones con agua. Y como sabéis, bueno, pues las necesidades energéticas para dar las condiciones óptimas de confort dentro de instalaciones de agua, pues son muy elevadas. En cuanto a ¿en qué se ha traducido todo esto? Pues nosotros a fin de año hemos tenido una factura que ha un poquito más del doble de lo que teníamos en presupuesto, que ya era un poquito más de lo que teníamos normalmente presupuestado, ¿no? Porque sí, bien es cierto que teníamos el presupuesto aprobado a principios de año, pero viendo cómo se disparaban los costos energéticos y los precios de kilovatio, etcétera, pues hicimos una pequeña modificación en el presupuesto, porque la verdad es que estábamos viendo que no lo íbamos digamos, que no tenía ningún sentido lo que habíamos presupuestado, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que un 2,5 más o menos sobre la factura prevista, lo cual, bueno, es muy duro porque es que va directamente a rentabilidad, o sea, no hay más. En vuestro caso, Saúl, Real Canoe, entiendo que también habéis tenido que ajustar el presupuesto. No sé cuántas veces habéis tenido que ajustarlo para intentar cumplir con con los nuevos gastos de explotación que impacta de lleno, como decía Roberto, en el Sí, margen. nuestra situación, en nuestro caso, si hablamos de la luz, estamos hablando de casi triplicar el gasto, y en el caso del gas, que es lo más sangrante, es quintuplicarlo.
Entonces, en estos 2 años, en el ejercicio anterior, acometimos una serie de acciones para amortiguar lo que venía, cambiando el sistema de calefacción, o sea, cambiando las calderas por unas de alta eficiencia, por otro lado instalando paneles solares en toda la superficie y todo lo que nos permitía normativa, y reajustar los parámetros. Y aún así, como nosotros funcionamos prácticamente con recursos propios, hemos tenido que incrementar más del 30% de la cuota social. Esto es algo que están afrontando numerosas instalaciones deportivas. No digo todas, porque alguna ha decidido mantener precios, pero sí que es cierto que hay un momento de alza de precios, pues, para no comprometer el margen, para compartir en parte esa subida, si bien las instalaciones estáis subiendo buena parte de ese impacto de esa subida. De hecho, según un informe de BDO, especializado en fitness y instalaciones deportivas, el 44,7% de los directivos y directivas que operan en este sector, pues apuntaban a que la subida de costes energéticos ha sido la principal preocupación del último año. ¿Para vosotros ha sido la principal preocupación del último año, o incluso esa subida de precios y el poder fidelizar a vuestro cliente, a vuestro abonado, se come buena parte de esa preocupación? Es decir, ¿qué os preocupa más, Roberto? La verdad es que llevamos una temporada que son todo preocupaciones, ¿eh? Nos salimos de una y ya estamos metidas en otras, ¿no? Bueno, yo creo que, a ver, este año era un año en el que todos preveíamos, bueno, que yo creo que iba a ser un poquito mejor, el año 2022. Si bien es cierto que ya lo he dicho alguna otra vez, que nosotros a final de año ya conseguimos llegar al número de socios que ya teníamos, lo cual, bueno, es un indicador positivo. También, como ya he dicho en alguna otra ocasión, sí que no fuimos capaces de llegar a los ingresos que teníamos, porque nos ha cambiado un poco el mix con la entrada de un nuevo cliente más joven que paga una cuota normalmente más económica, y no hemos conseguido recuperar la rentabilidad. Y la rentabilidad viene, o sea, penalizada fundamentalmente por el tema de los consumos energéticos. Entonces, bueno, sí que es una gran preocupación a la hora de principios de año, que la verdad es que hemos empezado otra vez como un tiro. Esta campaña de enero está siendo fantástica, estamos en números récord de abonados, estamos encantados, pero la verdad es que a la hora de presupuestar el año 2023, pues hemos sacado un poco la ouija y hemos hecho números, porque la verdad es que el año pasado fue, como os decía, fue increíble, porque todas las previsiones que había de mercados a futuros no se cumplieron. Entonces era, bueno, pues lo mismo que por las mañanas me levanto y veo el BI para ver cómo están los datos abonados, ahora me levanto y veo un app que tengo donde veo el precio del megavatio hora, ¿no? Y bueno, pues hoy es un precio, mañana es el triple, es una cosa totalmente, no sé, una incertidumbre brutal, ¿no? Y la verdad es que es preocupante, porque está penalizando muy duramente las instalaciones, y bueno, estamos viendo casos de instalaciones que se ven obligadas a cerrar. Lógicamente, comentaba antes el otro panelista, el tema del precio. Bueno, nosotros estamos sometidos en la mayoría de los centros a ordenanzas fiscales municipales que tienen una regularización propia según un pliego de condiciones, y no nos podemos salir de ahí, ¿no? Hemos acometido subidas pues, que rondan el IPC, que han rondado el IPC, pero esto nos sume, pues lógicamente, todo el aumento de costes que hemos tenido, no solo en consumos energéticos, porque también hemos tenido, pues unido a ese IPC, pues ha habido como sabéis, una subida fuerte de precios en los convenios laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, al final hemos paliado un poco esa pérdida de margen con la subida de precios ahora, sobre todo ahora a principio de año. Pero vamos, no somos capaces de cerrar ese gap, vamos, de esa forma, ¿no? Y aparte que no tendría mucho sentido, ¿no? Quiere decir que si le subo el precio el doble a la gente, pues perderé muchos clientes, ¿no? Lógicamente, ¿no? Entonces, no. Comentaba Roberto algunas de las claves. Aprovechamos para saludar a Antonio Ortega. ¿Cómo estás? Antonio, te he presentado al principio. Gracias por sumarte. Vale. Bueno, buenos días. Supongo que me escucháis bien. Te escuchamos perfectamente, Antonio. Sí. Vale. Buenos días a todos. Lo vuelvo a recordar. El tema del área de mantenimiento de SEAI es una empresa ahora que está bajo el paraguas de Forus, pero que durante décadas ha estado operando instalaciones deportivas en su rango de acción, que ha sido sobre todo Cataluña, y con esas emblemáticas piscinas Picornell,
vosotros también sufrís, por supuesto, la subida de costes energéticos. Saúl comentaba que en Real Canoe están haciendo mejoras para mejorar la eficiencia. Lo mismo en Biwon. Te lanzo una pregunta a ti. ¿De qué condiciones debe reunir una instalación para reducir esa factura energética, para ser más sostenible? Bueno, pues fácil no lo tenemos. Como más o menos he podido, que he entrado a última hora, escuchar que comentaba Roberto, una de las mayores dificultades que tenemos, por lo menos nosotros en las gestiones, en las concesiones, es que los márgenes económicos son bajos. O sea, este negocio no es un negocio que te deje grandes márgenes, no es un negocio para volverse rico. Y tenemos que jugar con eso. No se pueden tocar los precios al abonado, como bien comentaba anteriormente él, porque dependemos de los precios públicos del ayuntamiento. Nosotros en nuestro caso trabajamos siempre para la administración pública y dependemos totalmente de esos precios. Es decir, de forma unilateral nosotros no podemos provocar una subida de precios. Independientemente de que, como también comentaba él, pues los abonados evidentemente pues no estarían, digamos que, muy de acuerdo con esa medida. Eso significa que la subida de los precios, en este caso de la energía, nos está prácticamente hundiendo. Es decir, pensar que hemos pasado de facturas, como un ejemplo de una instalación concreta, de 15.000 euros aproximadamente. Ha habido momentos en electricidad que hemos pasado a la misma factura con consumo parecido, pasar casi a 50.000. Es decir, esto supone que a lo largo de un año pasamos de una cuenta de explotación en electricidad aproximadamente de 200.000 euros, pasamos a una cuenta de explotación a $500.000 de euros. Esto es insostenible. Es decir, no hay margen en este sector, por lo menos en la parte, los que trabajamos con el sector de la administración pública. Otra cosa es, digamos, los que tienen instalaciones privadas, que aquí, bueno, pues depende del soporte económico que tengan, pues pueden manejarse mejor o no. Pero en nuestro caso es totalmente insostenible. Ya hay muchos casos de instalaciones que se están cerrando, o que están cerrando servicios, que están cerrando la piscina, que están cerrando aquellas partes de la instalación que tienen mayor consumo. Y bueno, realmente es un problema muy grande que tenemos, porque precisamente al final es la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, como no hay capacidad económica, no hay capacidad de inversión. Entonces, al no tener capacidad de inversión, las pocas cosas que puedes hacer hoy en día a nivel de nuevas tecnologías, de renovables, etcétera, suponen esa inversión que no tienes. Entonces, al final, el problema lo seguimos teniendo igualmente. Tampoco hay, en ese sentido, facilidades, porque tampoco hay excesivas facilidades. Sí que, evidentemente, hay una serie de subvenciones, pero que, bueno, que tampoco son de fácil acceso. Y eso al final dificulta muchísimo la situación actual que padecemos los centros deportivos. Has apuntado, Antonio, un tema relevante que es la capacidad de invertir en mejorar también instalaciones en un momento en que no se han recuperado los ingresos. Hay particularidades, comentaba Saúl del Real Canoe, que en su caso el aumento de cuotas ha sido de un 30% porque es una instalación privada, no se ha ajustado al IPC como ocurre con las instalaciones municipales, que es el ejemplo de lo que opera B1, de lo que opera SEAE a través de Forus. Saúl, voy contigo, porque has empezado a apuntar qué inversiones se han realizado. Yo quería preguntarte cuánto se ha invertido y en qué, respondiendo más a la pregunta de ¿cómo debe ser una instalación pues, para reducir esa factura energética? A ver, nosotros por un lado ya veníamos con los deberes hechos de ejercicios anteriores de ir recopilando un remanente, pero es verdad que veníamos todos de la pandemia, veníamos todos de un año difícil, pero teníamos un remanente que pudimos invertir precisamente en eso, en calderas nuevas de eficiencia, de alta eficiencia y paneles solares. ¿Por qué? Porque todo lo referente a luminaria LED ya lo habíamos hecho en el 2014. O sea, ya nos habíamos adelantado un poco a eso. Por otro lado, también teníamos un sistema muy novedoso, ahora ya está en boga, pero de todos, pero ya nosotros lo teníamos desde hace 7 años, que es la electroporación y oxidación, que es quitar los químicos dentro del agua. ¿Vale? Nosotros lo hacemos por un tema más ecológico y para el público, ¿no? Para la gente que tenga problemas de piel. Y nos faltaba eso, esa inversión en intentar, con la incertidumbre, como dicen otros, de que no sabíamos qué es lo que iba a venir, pues de qué manera intentar reducir los gastos. Pues con eso, con calderas de alta eficiencia y
reajuste de parámetros, porque nuestros metros cúbicos son los que son. Al final nosotros somos un club deportivo social. Aquí se realiza alto rendimiento. O sea, en nuestra historia tenemos más de 73 olímpicos y no tenemos piscinas, porque nos entiendan, de 1,30 m de altura. O sea, nosotros aquí se realizan competiciones oficiales, desarrollamos todas las disciplinas como es la natación artística y el propio waterpolo, y eso hace que no intentar convivir con el confort del usuario, mantener el deporte de alto rendimiento, los ajustes son los que son, no podemos hacer otro. Referente al tema de la subida de cuotas, que es evidente en un club privado, eso lo vota la asamblea de socios y lo deciden los socios. Este 30% al que hago mención es en estos 2 últimos ejercicios. Vale, o sea, no ha sido interanual, ha sido desde que estalló la pandemia, más o Correcto, menos. correcto. Roberto, voy contigo porque vosotros también estáis haciendo inversiones. Me viene a la cabeza las inversiones en placas fotovoltaicas, etcétera. ¿Qué gestos estáis haciendo en esta dirección? Más allá de esta importante inversión, ¿estáis haciendo algo más? ¿Y cuánto creéis que va a ser el ahorro que generen esas acciones? Pues vamos a ver, nosotros, la verdad es que voy a ser un poco crítico con nosotros mismos y con el sector. Yo creo que nos ha cogido un poco con el pie cambiado, ¿no? Este tema de los consumos energéticos. Yo creo que era una partida que teníamos ahí todos dentro de nuestra cuenta de explotación y, y estaba bastante estable, ¿no? Nosotros desde siempre hemos tenido, bueno, desde el Departamento de Infraestructuras, una política de tener muy ajustados los consumos energéticos, con lo cual esto ha sido un problema ahora, porque es que no teníamos mucho donde rascar. O sea, nosotros a nivel de parámetros, de rangos, de horarios, estaba todo súper ajustado. Cualquier cosa que tocáramos en ese aspecto nos iba a influir en el confort, ¿no? Bueno, en la comodidad de los clientes. Entonces, bueno, sí que optamos por el tema de fotovoltaicas, que era un tema que teníamos pendiente, que íbamos a lanzar justo antes de la pandemia, pero con el tema de la pandemia lo dejamos parado para hacer placas fotovoltaicas en 16 centros. Bien es cierto que ahora, tal y como está el precio de la fotovoltaica, pues las inversiones, el precio de la electricidad, las inversiones fotovoltaicas, pues tienen unos retornos rapidísimos. De hecho, nosotros tenemos inversiones que vamos a amortizarlas en menos de, bueno, algunas en un año. Entonces, bueno, pero porque está muy alto el kilovatio, ¿no? O sea, al final es un poco... Por desgracia. Sí, está un poco dopada ese retorno, ¿no? Por otra parte, hemos también, bueno, algunos cambios en algunas bombas de recirculación que teníamos, bueno, hemos visto que hay nuevas bombas de depuración que consumen menos y que nos dan el mismo caudal. También hemos acometido inversiones en temas de agua, en duchas, y eso es con lo que estamos. Pero lo que decía, yo que soy un poco crítico porque yo creo que bueno, que aquí esto viene de un problema ya del parque de instalaciones. Es decir, al final hay muchas instalaciones que son muy antiguas, los cerramientos no son buenos, los envolventes no son buenos. Entonces, bueno, las maquinaria que tienen muchas de estas instalaciones es maquinaria antigua, ahora hay máquinas mucho más eficientes. No hay posibilidad en muchos casos de hacer inversión porque a lo mejor pues, hay contratos que tienen poca duración, con lo cual no te puedes permitir ahora hacer una inversión en pues, cambiar unas calderas o cambiar hacia unas climatizadoras más eficientes, con lo cual, bueno, estamos un poquito cogidos por las manos, ¿no? Que no, ya te digo, no depende un poquito también de esa locación. Y yo creo que ahí, bueno, y quiero dejarlo ya encima de la mesa. Yo creo que la administración, ¿no? Como titular de instalaciones, las cuales nosotros llevamos las concesiones y que llevamos la gestión, bueno, creo que va a tener que ser partícipe de colaborar en esa renovación de ese parque de instalaciones, ¿no? Sobre todo en Galicia, ¿no? En Galicia hay muchas instalaciones que se construyeron hace 25 o 30 años que lógicamente no reúnen las condiciones adecuadas bueno, pues para ser eficientes, ¿no? Entonces, bueno, creo que se nos llena a todos la boca mucho, nosotros y a las administraciones, con la Agenda 2030 y con el ESG y con etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, luego esto para llevarlo a cabo hay que poner dinero encima de la mesa, ¿no? Comentaba Roberto que sobre todo en Galicia, instalaciones que pues hace 20 años
se abrían instalaciones con mucha lámina de agua. Sí que es cierto que las instalaciones actuales están cambiando, quizá hay menos espacio para el agua o no hay necesidad de piscinas olímpicas, ¿no? Por supuesto en todos los pueblos, pero desde SEAE, Antonio, ¿coincides con esa crítica que hace Roberto? Y la solución es mucha colaboración público-privada en vuestro caso, ¿no? Que sois instalaciones municipales, pues para potenciar esa inversión y actualizar las instalaciones que suman más de 20 años de experiencia a sus espaldas. Totalmente de acuerdo con lo que él ha comentado. Es decir, tiene que ver mucho un aspecto que él ha indicado, que es el tipo de concesión que tú tengas. Tú tienes una limitación en años que muchas veces no te permite hacer según qué tipo de inversiones, por el montante que supone, porque al final, bueno, se agota esa concesión y tú lo que no puedes hacer es inversiones que supongan que vayan más allá de ese periodo de concesión, porque al final es algo que va sobre tus espaldas y que luego se lo queda evidentemente como parte de la instalación. Independientemente de ese aspecto concreto, nosotros ya llevamos años haciendo una política en ese sentido de implantación de sistemas de eficiencia, los típicos, tampoco salimos a buscar nada especial, pero calderas de alta eficiencia, hemos ido cambiando paulatinamente las que hemos podido, variadores de frecuencia, sistemas LED, ahora estamos inmersos en un proyecto en Piconey justamente de fotovoltaica. Bueno, sí que es cierto que debido a la problemática que hemos tenido y que comentaba hace un momento, de la difícil subvención o de la digamos, la no facilidad para conseguir inversiones, lo hemos hecho muchas veces a través de proyectos de eficiencia energética, es decir, una empresa que te aporta el capital, con la que tú gestionas un contrato marco en el que defines para dónde vas, cómo funciona, digamos, cómo devuelves ese capital y cómo se reparten los ahorros existentes. Evidentemente no consigues el 100% de ese ahorro, pero menos es nada. Entonces es la única forma que hemos visto muchas veces para intentar solucionar, digamos, los problemas del coste de la energía a través de empresas que son las que realmente funcionan así. De todas las inversiones que habéis mencionado, ¿cuál está marcando más la diferencia o creéis que está siendo la más agradecida? Placas fotovoltaicas, quizá el uso de biomasa pues, para tratamiento y calentar el agua, no sé, cosas tan básicas, entre comillas, como el uso de perlizadores en duchas pues, para ahorrar agua en vestuarios, el uso de aerotermia para aprovechar quizá el calor de la calle y generar energía que ayuda a la instalación. De todo lo que habéis mencionado y ideas, ¿qué crees que, Saúl, voy contigo? ¿Qué os marca la diferencia en una instalación de vuestras Nosotros, características? por un lado, de las que hemos mencionado, quizás placas fotovoltaicas, estamos hablando de un retorno de un 17-18%, aunque como bien dice mi compañero, el retorno de la inversión por los precios va a ser muy rápido, pero por desgracia, o sea, hablamos mucho de eso, ¿no? Ojalá fuera más lento. Yo creo que por otro lado se suma la incertidumbre, nadie nos garantiza que va a pasar mañana y de las acciones que hemos acometido, que no he mencionado, que más retorno por precio y retorno nos está dando es la instalación de mantas térmicas dentro de las piscinas cubiertas que tenemos. Y estas mantas, al final lo entiendo yo que esto lo ponéis por la noche, ¿no? Efectivamente. Y Lo que hace es que el tiempo en el que la instalación no está en uso, que en nuestro caso es desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana, se ponen las mantas. en la escalera de inversiones, ¿dónde la ubicas por el esfuerzo inversor que supone? Por el esfuerzo adquirir este tipo? inversor, estamos hablando que si lo ponemos junto con las calderas no es ni un 5% de lo que sería el cambio de bombas. O sea, cuando estoy hablando de calderas de alta eficiencia, hablamos de cambio de bombas y demás. Cuando hablábamos de las luces LED, nosotros las tenemos por fases, en base de, se adaptan solo en base al uso y al uso horario y a la luz que hay fuera, ¿no? No es ni el 5% y sin embargo el número de horas que permanece la piscina sin uso prácticamente no pierde temperatura. Y cuando digo prácticamente estamos hablando de una décima. Es un buen tip. Estos días nos hacían llegar algunos miembros del club de Tu Playbook dudas, cuestiones, sobre todo querían saber pues, qué están haciendo instalaciones y entidades deportivas de renombre en este sentido con el fin de
pues en parte seguir vuestros pasos. Aprovecho y digo que veo alguna mano levantada aquí en el Zoom. Podéis hacer llegar vuestras preguntas a través del chat, las hacemos y así os hacemos partícipes de este Zoom, de este To Playbook Class. Seguimos y vamos a hablar, o sea, más allá del ahorro energético, os pregunto, y voy contigo, Antonio, ¿cuál es el principal valor añadido que aporta contar con instalaciones eficientes? Es decir, ¿también se da que hay una mejoría en cuanto a la experiencia del usuario? Bueno, esto se puede dar efectivamente, sobre todo cuando tienes, porque a ver, hay medidas tecnológicas que acompañan esta mejora esta mejora y esta valoración del usuario. Por ejemplo, si varías los tipos de tratamientos del agua, pues esto conlleva una mejoría también de la parte higiénico-sanitaria de este agua y eso se traslada al usuario. Lo pones en valor, porque al final el hecho de tener varias tecnologías y de acometer proyectos de eficiencia, pues de una manera o de otra los trasladas al usuario, ni que sea publicitando que estás haciendo estos. Nosotros intentamos publicitar que hacemos todos estos tipos de proyectos para que el usuario sepa que estamos trabajando para la sostenibilidad de la instalación. Al final, nos guste o no, es un tema, a todos nos gusta la ecología, a mí el primero, pero no nos engañemos, conlleva una parte económica y es lo que buscamos, hacer proyectos de eficiencia para que sean rentables y para que la cuenta de explotación en energía baje. Roberto, ¿tú cómo lo ves? Es decir, hemos hablado mucho de agua, ¿no? Pero también hay un tema de iluminación, etcétera, de eficiencia en ese sentido también. ¿Dónde más se marca la diferencia, más allá de la cuenta de explotación, que bastante es? Mira, ¿sabes qué pasa? Yo creo que no se puede hacer no se puede hacer tabla rasa, porque al final yo creo que lo primero que hay que hacer es un análisis, ¿no? Una auditoría de cada instalación, porque cada centro es diferente, tiene un uso diferente, tiene una envolvente diferente, tiene una maquinaria diferente y tiene una zona climática diferente. Por ejemplo, en nuestro caso, que tenemos instalaciones en Galicia, en el norte, instalaciones en Málaga, lógicamente las soluciones energéticas y de eficiencia energética son muy diferentes, ¿no? O zonas que están cerca de zonas pluviales, pues a lo mejor funciona mejor la geotermia, en otros, o sea, yo creo que no hay un estándar, no hay una panacea de decir esto es lo ideal, ¿no? Dentro de todas las opciones que tenemos, que tú has mencionado, que si aerotermia, que si geotermia, que si biomasa, que si fotovoltaica, fototérmica, agua, etcétera, etcétera, pues tenemos que adaptarlo a cada instalación. Por lo que te decía, por cómo es la propia instalación, sus cerramientos, sus envolventes, su zona climática y el uso también que tiene esa instalación, ¿no? Porque al final va a depender mucho tanto de lo intenso como lo de lo extenso de ese uso, ¿no? Entonces no me estoy escaqueando de la respuesta, simplemente que no creo que haya no puedo decirte una solución ideal, ¿no? Hombre, sabemos que los LEDs, pues por ejemplo, es algo estándar que podemos poner en todas las instalaciones, de hecho lo tenemos en todas las instalaciones, pero luego ya lo que son, sobre todo, medidas relacionadas con la producción energética, pues yo creo que van muy vinculadas al tipo de instalación y a la zona donde esté instalada la instalación. Entonces, no se puede hacer digamos, un estándar, ¿no? Es un reto aún mayor cuando contáis con instalaciones por todo el país. Sí que es cierto que cada instalación tiene su particularidad también por el clima que hay en la región, por supuesto, ¿no? Pero si hemos hablado de incertidumbre, os he hecho algunas preguntas que a veces son complicadas de responder, os voy a hacer una que es quizá un poco más mirando al futuro, ¿no? Os quiero preguntar por las innovaciones que están por llegar, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias que detectáis, pues, para mejorar esa sostenibilidad de las instalaciones y el ahorro, ¿no? Se habla de sistemas de iluminación inteligente que es posible que ya tengáis incorporado en vuestros complejos. Se habla del uso de inteligencia artificial, pues, para prever los consumos y en función de eso pues, contratar más o menos energía. Voy contigo, Saúl. ¿Qué crees que va a marcar la diferencia que está por llegar y algo que os planteáis cuando pensáis en cómo va a ser el Real Canoe dentro de 10 años? Pues yo creo que vamos a seguir la misma línea. En algunos aspectos hemos sido innovadores y que siempre es un riesgo. O sea, cuando en el año 2012 hicimos toda la parte de iluminaria LED, nadie hablaba de esto, poca gente, y separándolo en 4 fases de manera automatizada en base a la cantidad de luz que había en la instalación y el uso. Y a día de hoy hemos visto que es un acierto, acertamos, pero es verdad que había otras opciones en el mercado sobre la mesa
que parecían pioneras y han quedado en el olvido. O sea que también está un poco dentro de la casuística de que cada centro tiene para nosotros, para elegir la manera de ahorrar calentando agua, tuvimos que hacer diferentes estudios, entre otros pues fue el geotermia, la aerotermia, que la aerotermia nos sirvió solo para el tema de salas de gimnasio, pero sin embargo, para nuestra casuística concretamente eran las calderas de alta eficiencia. Pero sin embargo, en otros centros, como bien comenta, con otros clubes con los que compartimos este tipo de charlas, son otras diferentes. ¿Quién acertará en el futuro? No lo sabemos. Yo particularmente creo que el usuario de la parte anterior que habíamos hablado cada vez es más eco-friendly y valora mucho que se hagan este tipo de acciones, o sea que dentro es más partidario de, digamos, de hacer un desembolso en un club que tiene en cuenta ese mensaje, ¿no? Más ecológico, pero la realidad es que la viabilidad es la que manda y el futuro, por desgracia, yo no sé dónde va a estar. Nosotros vamos a seguir apostando por asesorarnos por profesionales que nos realicen los estudios y en base a eso y de manera objetiva se toman decisiones. Bueno, algo habréis hecho si subiendo un 30% el abono habéis fidelizado a quienes ya estaban, ¿no? Es decir, entiendo que también hay un sentimiento de pertenencia importante, ¿no? Es un club social y deportivo, ¿no? Antonio, Antonio, a esta pregunta que acaba de hacer, ¿dónde crees que va a estar el futuro que está por llegar? ¿Qué queréis estudiar de cara a mejorar esa eficiencia? ¿Y por dónde van a ir los tiros? Bueno, el futuro es complicado, está complicado. Yo creo que ahora mismo hay una importante tecnología que es la fotovoltaica, que es la que, digamos, podemos tener acceso para su funcionamiento y su inversión. Aparte de esto, LEDs, variadores de frecuencia, estos son rendimientos importantes, rebajan mucho el consumo energético de un centro, pero esto ya llevan años implantándose. Además serán sustituidos seguramente, porque ahora ya la fabricación de nuevas bombas son bombas de alta eficiencia que ya no tienen necesidad no tienen tanta potencia y trabajan de otra manera. Yo creo que hay que apostar un poquito también por la programación y la telegestión de los centros, que es un poco lo que apuntabais, el control automatizado de los sistemas, los encendidos, los apagados, los consumos, las diferentes pautas de trabajo de los centros. Yo creo que esto nos puede ayudar muchísimo. El problema sigue siendo la parte económica. Cualquier telegestión, mis compañeros lo pueden apuntar supongo también, son carísimas. Es decir, cualquier telegestión en condiciones de un centro, la domótica es de un alto coste, cualquier reparación que quieras hacer tiene un coste elevadísimo. Si esto se minimizara un poquito, yo creo que aportaría muchísimo al funcionamiento de los centros y a la eficiencia energética de los centros. Roberto, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que el futuro pasa porque se haga esta reflexión inicial, ¿no? A la hora de hacer una instalación, ¿no? Desde el proyecto ya, pues analice muy bien todo, ¿no? No solo la maquinaria, no solo la forma de producir la energía para satisfacer las necesidades de ese centro, sino también cómo la construimos desde la orientación, la situación, los envolventes, los cerramientos, las cristaleras, etcétera. Y luego el tema que comentaba ahora, el tema del Big Data, yo creo que es muy importante. O sea, todos los datos que se puedan ir recogiendo y que se puedan automatizar a través de domótica y a través de inteligencia artificial, pues yo creo que van a mejorar ese consumo de energía. ¿No? Yo ayer visitaba una instalación y tenían sectorizada la climatización, ¿no? en las salas, y entré en una sala que no estaban utilizando y la tenían a 16 grados. Pues bueno, estaba consumiendo a lo loco sin necesidad, ¿no? Entonces, bueno, esto con un sistema de domótica bueno, al final esto no puede depender de las personas, ¿no? De que, oye, que apague aquí, que cierre allá. O sea, esto está súper estudiado. Yo creo que un sistema de domótica bueno y que analice bien los datos y que tenga bien, que conozca bien el funcionamiento del centro, pues va a hacer que optimicemos mucho el consumo energético. Pero bueno, como decía, yo creo que es parte ya de origen, ¿no? De proyecto y de hacer las cosas desde el principio bien hechas, ¿no? Comentabas antes el tema del agua.
pues oye, ya no hay por qué hacer instalaciones que dicen, no, esto es, yo entiendo lo del canoe, ¿no? Que es, al final es una piscina, un centro que se dedica al alto rendimiento deportivo y los nadadores, pues lógicamente necesitan pues, más profundidad, porque además tienen que hacer para el waterpolo, para la gimnasia, para la natación sincronizada, etcétera. Pero nosotros, para el uso que le damos, pues podríamos hacer piscinas más bajitas que cubren menos, de hecho ya las construimos así, con menos cantidad de agua, ni siquiera tienen por qué tener a lo mejor 25 metros, pueden tener 20 metros, los techos más bajos, bueno, al final consigues que esté mucho más optimizado, ¿no? Y no esas grandes obras faraónicas que se han hecho hace unos años, bueno, pues con un criterio arquitectónico, pero no de eficiencia ni de funcionalidad. Me lanzo una pregunta a todos, es decir, habéis apuntado al Big Data, al uso del dato, pues para prever pues, usos, necesidad energética en momento X, momentos pico, momentos valle. ¿Qué estáis utilizando ya sistemas de este tipo para mejorar la eficiencia energética de las instalaciones? ¿Os apoyáis ya en el Big Data para tomar decisiones en este sentido? Sí, sí, a ver, de hecho, las instalaciones en general, todas en principio tienen un sistema de domótica, lo que sí que es cierto que en la mayoría de los casos no está actualizado. Entonces, como además en los últimos años se han incorporado todo tipo de tecnologías de eficiencia, se han cambiado calderas, es decir, se han hecho una serie de movimientos que posiblemente en nuestro caso, muchos no están reflejados en esa domótica. Con lo cual, bueno, la información, digamos, que nos aporta no es del todo fiable o no maneja, digamos, una parte de la instalación. Con lo cual, bueno, se nos queda un poco cojo. Esa actualización es la que comentaba antes, que favorecería seguramente el mejor funcionamiento y rendimiento del centro a todos los niveles y, por tanto, al final derivaría en eficiencia. Esa actualización pues tiene un coste, que principalmente es el problema. Y en eso estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Roberto, es decir, yo por la parte que me toca, se acostumbra a que, por ejemplo, en un proyecto de un centro deportivo, mantenimiento ni pincha ni corta, hablando en plata, cuando seguramente podría aportar mucha información de cosas que luego, posteriormente, pues de mantener. Y te vas a encontrar allí con unas dificultades tremendas y que no se piensan en la fase de proyecto ni en la fase de obra. Entonces, bueno, esto sería un dato importante, digamos, la aportación técnica del mantenedor, en este caso, sobre los centros deportivos. Se ha hablado durante esta conversación de si es necesario más apoyo público para ejecutar este tipo de inversiones, si debe ser una colaboración público-privada. Yo me acuerdo hace ya 2 años hablando con Roberto, él en aquel momento decía, pues es una oportunidad la llegada de fondos europeos para mejorar en esta cuestión. Hoy, 2 años después, ¿se han cumplido las expectativas o se está lejos de eso? Así que es cierto que el CSD está dirigiendo los recursos a instalaciones orientadas al deporte de élite, centros de alto rendimiento, pero Roberto, ¿tenéis alguna ventanilla? Y ahora os hago ¿Dónde está la ese pregunta dinero? extensiva. ¿Dónde está ese dinero? Es decir, ¿Dónde está ese dinero? Esa es la pregunta que yo me hago. Pues, pero no me lo hago solo. No quiero ponerme, es que hacer una crítica política, pero es que me veo obligado a hacerla. No sé cómo están gestionando, o sea, no sé qué están haciendo con ese dinero, no sé dónde está gestionando. Yo intento informarme, leo en otros sectores y la verdad es que se está haciendo un reparto partidista, no se está haciendo un reparto con unos criterios pues lógicos y de necesidades reales. Y además se va a quedar mucho dinero sin repartir. Saúl, vosotros. Creo que nadie se va a ir a la cárcel, que es lo que me parece más sorprendente. O sea, me parece indignante. No sé. No aspiro a ver ni un duro de esos en nuestra compañía ni en el sector. No sé si el Real Canoe, al ser una instalación también orientada al deporte de élite, si bien no sois un centro de alto rendimiento, bajo la tutela del CSD, ¿habéis encontrado algún modo de...? Nosotros prácticamente funcionamos con fondos propios. Lo que sí que es verdad es que, a relación de la reunión que tuvimos aquí en las oficinas en Madrid con vosotros, en la charla anterior a la que nos invitaste, pues tuvimos conversaciones con unos de los del CSD del CAR de León, y sí que es verdad, intentamos hacer unas gestiones para ver de qué manera podrían llegar esos supuestos subvenciones o fondos Next Generation, si pudiésemos acceder a ellos y demás. Pero de momento todo está en el aire.
O sea, como dice mi compañero Roberto, nosotros tenemos que ver que el dinero que tenemos en la mesa, no podemos contar con dinero en el aire, porque las facturas hay que pagarlas todos los meses. Entiendo yo, Antonio, desde vuestra parte también es prácticamente todo a recursos propios de accionistas, etcétera, ¿no? Quizá de endeudamiento bancario tradicional, ¿no? Pero no Sí, subvenciones a... no, habitualmente intentamos ahora con la inversión y el proyecto de la fotovoltaica que os comentaba de Picornell, sí que estamos detrás de los fondos Next Generation. No son fáciles de conseguir. Luego también escuchas teorías diversas de dónde van esos fondos o que ya están casi preacordados antes de entregarse. Ya en ese terreno no me voy a meter, pero sí que es cierto que haría falta otra política de subvenciones y mayor cuantía de subvenciones, porque si no, como comentabas, estamos abocados a fondos propios y es casi imposible conseguir inversión para hacer ningún tipo de proyecto. Bueno, pues vamos a ir cerrando el cast de hoy. Comentar que seguiremos informando en tu playbook sobre el avance de esta cuestión, sobre cómo está repercutiendo en las instalaciones públicas, privadas y sobre todo cómo afecta eso al margen, que es donde más se está sufriendo. Roberto Ramos, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a vosotros y gracias a los compañeros que han estado aquí de panelistas también. Saúl Santana, muchísimas gracias por explicar el caso del Real Canoe, la verdad, una instalación de referencia en España, no solo orientada al deporte olímpico, que es así, sino también al servicio a vuestro abonado. Muchas gracias. Y gracias, Antonio. Espero que la Bernard Picornell podamos verla igual de brillante que estaba hace años. O sea, porque la verdad que es una instalación, han nombrado concretamente una instalación. Sí, el problema, Saúl, de las Picornell es que, como bien sabéis todos, son instalaciones muy antiguas que realmente no se hicieron, no se construyeron. La estructura no es para un club deportivo, que es lo que es actualmente, aunque albergue mundiales, europeos, etcétera, etcétera. Y tiene muchos años y, bueno, la cuidamos con cariño, pero tiene muchos años. Gracias, por lo tanto, también a Antonio por sacar una hora de su tiempo y estar aquí con todos nosotros. A quienes nos estáis viendo, sabed que podéis consultar tu Playbook Class en diferido, que lo colgaremos en tu Playbook. Recordar también que vamos a ir haciendo mensualmente un encuentro de este tipo, no solo para hablar de costes energéticos, sino para hablar de todo lo que os preocupe, que podéis hacer llegar vuestros comentarios, sugerencias también a tu Playbook y que los tendremos en cuenta. Como digo, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Gracias, hasta luego. Perfecto, gracias. Hasta luego.